estar reunidos aquí juntos, alabando y bendiciendo el santo nombre de nuestro amado Dios. Como usted bien lo sabe, antes de pasar al sermón de este día del Señor, vamos a entonar el Salmo 6. Vamos a ir al Salterio del Primero. Vamos a entonar el Salmo 6. La introducción al Salmo dice: David, afligido por la mano de Dios, reconoce haber provocado por su culpa la ira de él, y a fin de ser aliviado, pide perdón por sus pecados. Se lamenta de que ya no podrá orar más, si él no lo libra del peligro de muerte. Después, habiéndose fortalecido, magnifica la gracia de Dios y dirige sus palabras a sus enemigos, que se regocijaban de sus males. Vamos a entonar este hermoso salmo. Señor, no me reprendas, Señor, no me castigues, con tu grande furor, tenme misericordia, oh Jehová, porque enfermo, gravemente estoy.
el Salmo del 1 al 10, para luego, cierto, seguir del 11 al 20. Bueno, mis amados en el Señor, como usted bien lo sabe, estamos estudiando verso a verso el libro de Oseas, y le voy a rogar que abra su escritura en el libro de Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11, verso 5. Estamos a poco ya de terminar este hermoso libro de la Biblia, para así seguir con los profetas menores. Oseas, capítulo 11, versículos 5 al 12. Ahí va a estar la palabra del Señor. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como arma o ponerte como cebollín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. Amén. Oremos. Bendito Padre, vamos delante de ti en este día del Señor, un día de cada 7 que hemos apartado, Señor, para tu gloria. El día, Señor, que has señalado como el día en que se debe reunir tu pueblo. Te suplicamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra, Señor, pueda exhortarnos, pueda, Señor, reprendernos, pueda también traer alivio y descanso a nuestro corazón. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos afirme en tu evangelio. Ruego, Padre, todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Cuando hablamos de Oseas, de este profeta del Señor, hemos dicho que Oseas significa salvación. Es decir, que cuando nos referimos a Oseas, nos referimos también a un sinónimo del nombre del Señor Jesús. Aparte de esto, en el capítulo 11, Dios, hablando de este pueblo que había sido infiel con él, podía decir de una manera tan hermosa, dice, cuando Israel, es decir, cuando este pueblo era muchacho, yo lo amé. Es decir, cuando este pueblo de Israel era pequeñito, desde ese minuto el Señor que hizo con ellos, los amó y los llamó de Egipto, los llamó de la casa de servidumbre, los llamó de aquel lugar donde ellos estaban siendo maltratados, donde ellos estaban siendo agobiados, donde ellos estaban siendo esclavizados. El Señor los llamó de aquel lugar. Pero dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Esto parecía ser como un amor no correspondido. Entre más se quiere acercar con amor Dios hacia su pueblo más se aparta y se aleja de él. Y se aleja
como si de alguna manera quisiera provocar algo en Dios, se aleja tras los ídolos. Conocemos que el Dios de las Escrituras no es un Dios que usted pueda darle forma con las manos, que usted pueda fabricarlo de algún material. Pero ellos preferían irse a aquellos dioses que no tenían vida, porque una estatua podrá hablar de alguna vez, una estatua podrá de alguna manera mostrarle las cosas, pero ellos se fueron a sacrificar a aquellos que no son Dios. Toma otra analogía Dios, como ese niño que está aprendiendo a caminar. Muchos de los que son padres han podido contemplar eso con su mirada. Cómo los primeros pasos de sus hijos son controlados por sus propias manos, las cuales, tomando la mano del bebé o del niño, comienzan a ellos a dar sus propios pasos. Y así se refiere el Señor con su pueblo y dice que Él había enseñado a andar a Israel, tomándolo de los brazos. ¿Por qué un padre que está enseñando a caminar a su hijo lo toma de las manitos? ¿Para qué lo toma de las manitos? Para guiarlo, pero también para que no se caiga. Porque sabe que si lo deja ahí, se va a caer inmediatamente. Entonces hablamos que Dios protege a su pueblo. Dios guía a su pueblo. Enseña a su pueblo. Pero ¿cómo este pueblo se comportó con él? Mal. Mal. Porque dice, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cómo se siente un padre, una madre, que no ve que su hijo le reconoce el amor que tiene por él? ¿Cómo se siente una madre, un padre, cuando ve que su hijo no tiene ningún aprecio por él? Se siente triste, se siente mal. Así que, dándome a entender que muchas veces nosotros somos tan malos con Dios y Él ha sido tan bueno para nosotros. Luego dice que atrajo a este pueblo con cuerdas de amor. Dijimos, toma el ejemplo de esos animalitos del campo. Los animales más fieros, usted le coloca un freno, es decir, un fierro en la boca para que lo obedezca. Pero el animalito que usted más ama, a veces usted lo puede llamar y ese animalito lo va a seguir. Eso es con cuerdas de amor, porque el animal reconoce ese amor recíproco. Podía ver, ¿cierto?, a mi padre cuando volvió allá a buscar ese animalito, un caballo que teníamos, y él tan solo se colocaba ahí y el caballo lo empezaba a seguir, sin llevarlo con alguna cuerda, sin llevarlo a la fuerza. Esas cuerdas de amor eran lo que lo motivaban, lo llevaban. Y es en ese contexto que entra este verso 5 en adelante. Y dice el verso 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. ¿Por qué causa? Porque no se quisieron convertir. Ellos rehusaron venir a este Padre amoroso. Ellos rehusaron venir a este Padre que con tanta bondad, con tanta benignidad, se acercaba hacia ellos. Si bien ellos no volverían a la tierra de esclavitud, Dios les daría este castigo. Tendrán como rey a los asirios. Esto se parece a lo que Isaías en el capítulo 65, verso 2 dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Si hay algo que denota lo que este pueblo estaba experimentando, es que ellos no se quisieron convertir. Ellos no quisieron seguir y servir a Dios, porque ellos querían seguir sus propios pensamientos. Creo que como seres humanos cada uno de nosotros nace con un pensamiento, y a medida que va creciendo sus pensamientos son uno. Pero Dios quiere que esos pensamientos los dejemos a un lado para seguir lo que Él nos dice, que sin lugar a dudas es el mejor camino.
Porque ¿quién de nosotros que quiera seguir sus pensamientos puede decir que sus decisiones no le han afectado? Creo que a lo largo de la vida hemos tomado muchas decisiones. Pero debemos decirlo, cuando hemos querido hacer las cosas bajo nuestros pensamientos, ¿hemos salido favorecidos? ¿O hemos muchas veces hecho lo malo? Hemos hecho lo malo muchas veces. Pero si hubiésemos seguido lo que Dios pide para nosotros, creo que hubiésemos sido librados de tantas cosas. Si un padre o una madre aconsejan a sus hijos, lo hacen para llevarlos por el camino del bien, lo hacen para que ellos no tengan que sufrir las mismas cosas que sus padres en carne propia tuvieron que experimentar. Así Dios, al conocer todas las cosas, no quiere que sus hijos sufran, pero sus hijos en rebeldía se entregan a este sufrimiento. En la porfía y rebeldía de su corazón los llevaba a seguir su pensamiento terco, su pensamiento que demuestra una firme oposición a Dios. Yo no necesito salir con una bandera a expresar que estoy en contra de Dios. No necesito autoproclamarme ateo para decir que no creo en Dios. Solamente con ser terco con su palabra, solamente con ser porfiado, como podríamos decir, nos estamos rebelando contra Él. Y lo estamos haciendo de una manera muy osada, de una manera muy soberbia y orgullosa, porque nos estamos rebelando contra de quién somos deudores o somos servidores, porque nos llamamos como cristianos servidores de quién, Dios, servimos a Dios. El apóstol Pablo puede decir: soy un esclavo de Jesucristo. Nos hacemos la primera pregunta. ¿Hay rebeldía en nuestro corazón? ¿Hay algún tipo de terquedad que nos impide verdaderamente entregar nuestros corazones a un mejor servicio a Dios? Otra pregunta. ¿Permanecemos firmes en nuestros pensamientos, los cuales están en total oposición a la autoridad de Dios? Nuestros pensamientos nos están cerrando, no nos están dejando ver la grandeza y sublime que es la gracia de Dios. Solamente tendría que decirles algo, como pastor de esta pequeña congregación, tendría que decirles, les advierto algo. Si proseguimos en esa conducta, como advertencia en ti, el juicio de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Porque el que se opone a Dios tendrá que caer rendido ante su juicio. Quien se opone con rebeldía y soberbia, con un corazón orgulloso, lamentablemente tendrá que caer tendido ante el juicio de Dios. Y si somos sus hijos, no crean que escaparemos de su disciplina. Pero una cosa le digo: no desmayemos cuando seamos disciplinados por Dios. Dios nos deja muchas veces, y nos deja por un largo tiempo a que hagamos las cosas bajo nuestros pensamientos. Así es. Pero muchos de nosotros que hemos debido experimentar en carne propia esta rebeldía y oposición a Dios, hemos tenido que sufrir con dolor cuando nos hemos rebelado en contra de la autoridad del bendito Dios. No espere, hermano. No espere que llegue ese momento de dolor y sufrimiento para decir: verdaderamente estaba equivocado. Tan terco era yo que no entendía que sin Dios no soy nada. Sí hay algo que debemos comprender del pueblo de Israel, que las cosas que antes fueron escritas, ¿para qué fueron escritas? Para nuestra enseñanza, ¿sí? ¿Y cuál es la enseñanza aquí? El Señor, con amor, llama a este pueblo. Con amor se acerca a este pueblo. Pero a su vez este pueblo se mostraba rebelde hacia él. ¿Y qué les pasaría según el verso 5? Dice: si bien no iban a quedar en la esclavitud, sí el asirio iba a ser su rey. ¿Quién eran los asirios? Sino aquellos que terminarían conquistando el
reino del norte y despedazando y destruyendo aquel reino. Se cumpliría lo que dice Proverbios 29, verso 2. Cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. ¿Qué le daría a Dios a un pueblo rebelde? Sino líderes que los oprimieran, líderes que trajeran sufrimiento a sus vidas, líderes que trajeran tanta cosa mala a su país. A veces eso lo hemos tenido que vivir en carne propia. Si como cristianos no somos diligentes en nuestro servicio a Dios, ¿qué nos va a poner Dios como presidente? Sino un mal presidente que tome malas decisiones, que lleve nuestro país a la ruina, para que así en la miseria y en la escasez de nuestros bienes materiales tengamos que reconocer que hemos sido infieles, hemos sido rebeldes y nos hemos opuesto a su grandísima santidad. Esto es dolor para el pueblo, esto es sufrimiento. Y como lo hemos hecho a través del estudio de estos 12 profetas menores y precisamente en el reino del norte, siempre hemos acudido a 2 de Reyes 17 en adelante, porque hemos podido ver cómo los asirios llegaron a aquella tierra. Y llegaron de tal manera que ¿saben lo que hicieron con ellos? Los sitiaron por 3 años. Y aquellos que han visto quizás películas de guerra o han leído al respecto, se darán cuenta que cuando sitian una ciudad, ¿saben lo que hacen? Recuerden la ciudad como estaban en la antigüedad, amuralladas, teniendo una sola entrada y una sola salida en cuestión de defensa. Pero cuando los sitiaban, ¿saben lo que hacían? En esa única entrada y salida que tenían, se la cerraban y colocaban todo el ejército. ¿Y qué conseguían con eso? Que el pueblo, al no poder salir a comprar, si lo podemos decir así, se iban a empezar a quedar sin alimentos. Se iban a empezar a limitar, y mientras ellos más aguantaran, más débiles se ponían. Imagínense, ellos aguantaron 3 años de sí. Y cuando ya están todos débiles y al fin se rinden, empiezan a gobernar los asirios. ¿Y qué trajo? Sino que llevaron a todos los israelitas del reino del norte, se los llevaron con grillos. Y si usted ha visto, ¿cierto?, todas esas cosas, se dará cuenta que una fila de una ciudad de personas, niños, mujeres, ancianos, llevados lejos de su tierra. Y ustedes que son conocedores, comprenderán una cosa: que Israel sea sacado de su tierra, eso era consecuencia de haber dejado ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El pacto. El abandonar el pacto resultaba, y aquellos que estuvieron en el estudio de el pacto de circuncisión, cuando ellos abandonaban ese pacto, Dios también les quitaba todos los beneficios físicos. Su salvación no era quitada, sino que sus bienes físicos le eran arrebatados. La tierra y la prosperidad que ellos gozaban era totalmente arrebatada de sus vidas. Y eso es lo que les pasaría según el verso 5, porque no se quisieron convertir. Y miren en qué consistiría ese sitio que se cumple en 2 de Reyes 17. Dice: caerá a espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, la consumirá a causa de sus propios consejos. Anteriormente, en el capítulo 10 aprendí una cosa: lo que sembraron, cosecharon. Entonces ellos hicieron las cosas mal, ¿y qué iban a cosechar? El juicio. Esto era juicio. La espada, es decir, la muerte, vendría sobre sus ciudades. Sus aldeas serían consumidas por el fuego, quedando en la tal ruina y destrucción delante de Dios. Pero tendríamos que decir en esta consecuencia: ¿fue Dios malo? Dios no es malo, tiene sentimiento, Él es justo, y eso no lo debemos olvidar.
Por eso no atribuyamos las cosas malas que nos pasan en la vida, no las atribuyamos a que Dios tiene la culpa de aquello. Entendamos una cosa, somos merecedores del castigo de Dios. Somos merecedores de su juicio. Somos merecedores de todas las cosas malas que nos acontezcan. Y creo que aún no hemos recibido todo lo que merecemos. Porque si la gracia de Dios está sobre nosotros, solamente estamos recibiendo una pequeña parte, que es una disciplina. Así como no es lo mismo una disciplina que hace un padre con su hijo, con una disciplina que lo hace un soldado en un cuartel general y no le importa a esa persona. Lo va a patear hasta dejarlo casi muerto. Pero un padre a su hijo, un padre cuerdo obviamente, solamente lo va a disciplinar con amor, pero también entonces, amados, en los primeros versos debemos entender una cosa: con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega, porque Él es justo. Él no es como ese tipo de padre que quiere darle todo a su hijo, pero no le delega responsabilidad, ni tampoco le quiere enseñar cómo son las cosas. No, Dios tiene ese equilibrio. Que cuando actúa, Él actúa con su amor y con su justicia a la vez. Con su amor y su justicia actúan de manera conjunta. Porque no es que Dios puede ser en un momento amoroso y después cambia y es justo. No, Él es amoroso, justo, misericordioso, benigno, amoroso, impasible, y así sucesivamente en todas las cosas que Él va a hacer. Porque actúa su conjunto de atributos. Él no es uno de los atributos, Él es sus atributos. Él es sus atributos. Verso 7 dice: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Esta rebeldía no era algo banal, no era algo tomado a la ligera. ¿Cómo estaban ellos a la rebelión? Como dice, adheridos. Algo que está adherido es algo que cuesta sacar, es algo que cuesta desprenderse. Este pueblo tenía un corazón soberbio y orgulloso y les costaba desprenderse de estas cosas. Estaban adheridos a esta rebeldía, esta terquedad en contra de la autoridad de Dios, esta oposición en contra de Dios. ¿Pero qué hacían ellos en su apariencia y en sus labios? Sigue diciendo: aunque me llaman Altísimo. Amados, si hay algo que no debemos confiarnos en esto, no podemos con nuestros labios honrar a Dios, mientras nuestro corazón está lejos de Dios. No podemos, amados, enfocarnos en Dios solamente en una apariencia externa de santidad, sino en lo interno. Porque este pueblo era un pueblo rebelde, pero aún así hablaba y decía: oh Dios Altísimo. Pero mire lo que les reclama el Señor y les dice: ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Para qué me llaman Altísimo si no quieren vivir bajo mi autoridad? ¿No lo nota que a veces el ser humano es contradictorio? Como ser humano somos contradictores. Podemos decir: Dios, tú eres el Altísimo, y a la vez decir con nuestros actos: yo no quiero vivir bajo tu autoridad. ¿Acaso no sería mejor ser sinceros con Dios y que la hipocresía no pueda estar delante de nosotros? Dios quiere que nos mostremos tal como somos, porque no hay cosa que a Dios le dé más rabia que nosotros mostremos algo que no es. ¿O no? Porque estaríamos diciendo: Dios, tú no me puedes ver. Sí, Él lo conoce todo. Y hay personas que han dicho: tú no conoces mi corazón. Dios no conoce. Y dice: no, Dios conoce mi corazón. ¿No le da miedo eso? Dios nos conoce. No solo en nuestros mejores momentos, sino en nuestros peores momentos. Dios nos conoce, amados. Y no podemos engañarnos nosotros mismos
Y más encima me llaman Altísimo y no quieren vivir bajo mi autoridad. ¿Le llamamos Señor o no? ¿Cómo le llamamos a Dios? Señor. Y se acuerda cuando él le reprendió y dijo, ¿por qué ustedes me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Cuando hablamos de la palabra Señor, no estamos hablando del título para referirnos a alguien de una manera respetuosa. Estamos hablando en el verdadero sentido de la palabra. Un Señor es alguien que nos gobierna. Señor tiene sinónimo de amo, tiene sinónimo de soberano. Por lo cual nosotros a nuestro Señor, si le llamamos Señor, es porque le obedecemos. Por eso la Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu Santo. No quiere decir que una persona no pueda hablar y decirlo con sus labios, sí puede. Pero lo que no puede es verdaderamente vivirlo y experimentarlo. Podemos de labios decirlo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Lo decíamos en la predicación en la calle. Muchos dicen creer en Jesús, pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús, ¿no? Porque cualquiera puede creer en la existencia de alguien, pero creerle a ese alguien es una cosa totalmente diferente. Por eso la pregunta que debemos hacer a la persona no es si cree en Dios, es si verdaderamente le cree a Dios. Porque si verdaderamente le cree, va a creer que lo que está escrito aquí es verdad. Pero si cree en Él, cree en la existencia de Él, eso no quiere decir nada. La Escritura misma dice que el Señor le ha revelado a todas las personas que Él existe. Entonces eso no es nada, no estamos haciendo nada diferente. Sino que es necio, decir es tonto, aquel que dice que Él no existe. Eso ya es la frontera más grande que existe, porque Dios le ha declarado a cada ser humano de esta tierra su existencia. Pero la importancia de eso es que verdaderamente cada uno de nosotros le creamos. Le creamos. Creamos verdaderamente quién es Él. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman Altísimo, ninguno, absolutamente, me quiere enaltecer. ¿Por qué es agregada la palabra absolutamente? Porque este pueblo no tiene la más mínima intención de buscar a Dios. Creemos que los cristianos también somos aquellos que tienen o aspiran a ser como Cristo, ¿no? Porque aquí no estamos reunidos los perfectos, no estamos reunidos los que no cometen errores, no estamos reunidos aquí las mejores personas de este mundo, no. Están reunidas las personas que desean ser como Cristo, que tienen la fe de confiar que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero aquellos que quieren vivir en hipocresía deben entender una cosa. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. ¡Oh Dios! ¿Cuál sería nuestra petición? ¡Oh Dios! Que la hipocresía sea quebrantada, Señor, de mi vida. Que toda área en la cual sea un hipócrita, Señor, tú la quebrantes. Porque antes de estar señalando la hipocresía en otros, debemos estar señalando nuestra propia hipocresía. ¿Y quién de nosotros no ha practicado la hipocresía del Señor? Debemos creerlo. No sido hipócritas. Quita esa hipocresía de mi vida, Señor. Es triste que ninguno quiera enaltecer a Dios. Si creemos que Dios es el Altísimo, la palabra ísimo está ahí. ¿Y qué significa la palabra ísimo? Es un superlativo. Quiere decir que no solo el Señor es alto, el Señor es altísimo. Es decir, no solamente Él está bajo una autoridad, Él es la autoridad de las autoridades. No solamente Él es el Señor, Él es el Señor de señores
es vivir para la gloria de Dios. Y eso no lo vamos a poder demostrar solamente con una asistencia el día domingo. Eso es lo básico que vamos a hacer. Es mostrarle a Dios en nuestra vida y aún en nuestros peores momentos que verdaderamente Él nos va a ayudar. Hemos pecado delante de Dios. Hemos pecado delante de Dios. Humillémonos bajo su mano poderosa. Reconozcamos nuestros pecados con sinceridad delante de Él. Reconozcamos que solo su sangre, solo la sangre de su amado Hijo Jesús nos puede salvar, purificarnos. Pero un arrepentimiento es cambiar de actitud, no es permanecer en ello. Necesitamos que Él sea exaltado. Necesitamos que en nuestros trabajos, por nuestro comportamiento, la gente pueda glorificarnos. Pero tristemente muchas veces nos han dicho, no eres evangélico. Debemos glorificar a Dios en cada área y en cada aspecto de nuestras vidas. Y eso cuesta, porque eso amerita trabajo. Eso amerita que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Sabiendo una cosa, que Dios es quien pone tanto el querer como el hacer posible. Dios le ha puesto el querer, le ha puesto el hacer. Ocupémonos en nuestra salvación, trabajemos para esta santificación progresiva. Trabajemos, porque hemos recibido no cualquier cosa, sino al Espíritu Santo. Hemos recibido aquella tercera persona de la Trinidad en nuestra vida, la cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo hemos dicho anteriormente, cuando Dios actúa en juicio, también da su amor. Y aquí se marca este equilibrio. Mire lo que dice, después de todo este juicio, mire lo que dice el Señor. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Creo que si verdaderamente pone atención estas palabras que vienen a estremecer. Un Dios que tiene toda la facultad de juzgar a su pueblo por ser infiel al pacto, luego muestra su deleite en la misericordia y dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? El Señor muestra su amor y su gracia. ¿Qué merecemos? Muerte. ¿Qué más merecemos? El infierno. ¿Qué más? La ira. ¿Qué más? El juicio. Merecemos estas cosas cada uno de nosotros. Y si Dios nos salva es solo por su gracia. Esto es gracia. Porque es un favor inmerecido. Aunque podamos estar hablando de unas palabras que se escribieron hace tanto tiempo atrás, ¿cómo resuenan aún en nuestras vidas? El Señor no es alguien que haga justicia y Él se empiece a reír de lo que está haciendo, ¿no? A Él le duele. Incluso se dice acerca de Él, dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Dice el libro de Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que se arrepienta. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y en su voluntad decretiva dice, apartados de mi maldito Señor. Y en su voluntad permisiva dice, no quiero que ustedes se pierdan. Porque el Señor no es algo que Él haga juicio y Él también está su amor. También está su amor ahí, está su gracia. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Es una expresión de amor. Es como ese esposo que ha recibido una infidelidad, o viceversa, una esposa que ha recibido una infidelidad y perdona a la otra persona y dice, pero ¿cómo te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a abandonar?
¿cómo podré entregarte? Luego dice, ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿No es acaso esto la misericordia de Dios? ¿No es acaso esto la gracia del Señor? Si presta atención a Adma y Seboín, eran una de las 5 naciones que componía Sodoma y Gomorra. Y aquí está diciendo, ¿cómo he de destruirte como esas naciones tan perversas, oh pueblo de Dios? ¿Acaso yo te voy a entregar para la destrucción, como lo dice con esos pueblos? Dios ama a su pueblo y quiere lo mejor para ellos. Dios derrama de su gracia. Derrama de su amor. Se acuerda de que somos polvo. Y creo que esto representa a cada uno de nosotros. ¿Quién merece el perdón de Dios? ¿Cómo nos sentiríamos? O verdaderamente nuestra oración es, Señor, te demando que me perdones. Nuestra oración acaso es, Señor, perdóname. Sino como David, un verdadero cristiano, dice, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Él reconoce que Él no merece gracia, no merece misericordia, pero apela a Dios misericordia, suplica a Dios. Nosotros no vamos a decir, Señor, perdón, le suplicamos el perdón. Y no solo le suplicamos perdón, sino que invocamos a quién. ¿A quién invocamos cuando le pedimos perdón al Señor? ¿A quién? A su Hijo. Porque no basta con decir, Señor, perdona. Dios no nos va a perdonar sin un sacrificio. Dios no nos va a perdonar sin una expiación. Dios no nos va a perdonar sin alguna propiciación. Porque sobre alguien tiene que venir el juicio. ¿Me entiende el equilibrio entre el amor y la justicia? Dios tiene amor, pero a la vez tiene que tener justicia, sí o sí, porque cuando Él está ejecutando algo, tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puede obviar la justicia para poner amor, ni tampoco puede hacer justicia sin amor. ¿Y cómo lo hace? Sino derramando toda la justicia y la ira sobre su Hijo amado. Si Dios estuvo dispuesto a sacrificar lo que más ama, que es su Hijo, si Él no se reservó a su único Hijo para salvarnos a nosotros, ¿no cree que acaso nos va a hacer heredar todas las cosas? Es su Hijo, es por su Hijo que está la muerte, es por su Hijo que está la muerte. Por eso, pisotear la sangre de Cristo es algo muy terrible. Por eso, despreciar el Evangelio, después de haber recibido todo este conocimiento, es el pecado más grande que alguien puede cometer. Como si estuviera escupiendo sobre el cuerpo de Cristo. Es como si estuviera pisoteando su sangre y teniéndola por algo inmundo, algo banal. Por eso dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque por Dios no se juega, y menos con la sangre de su Hijo. Pero Dios derrama su misericordia sobre su pueblo y les dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Ustedes me han hecho tanto mal, ustedes se han portado tan mal conmigo, pero aún así, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Es decir, ¿desde dónde nace la compasión que Dios nos tiene? Nosotros podríamos haber fallecido hace tiempo ya. Hace tiempo ya que nosotros debiéramos estar
nosotros somos las mejores personas, se lo repito, hemos hecho muchas cosas malas. Es porque su compasión ha sido clara. Estaríamos hoy en el infierno si no fuera por su misericordia. Hoy estaríamos experimentando el sufrimiento eterno. Pero se ha inflamado su compasión. Su gracia ha sido derramada sobre nosotros. Aprecie eso. Aprecie eso. Tenga por algo sublime lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Verso 9 dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios promete paz a su Israel. Porque Él dice: no voy a ejecutar el ardor de mi ira. Es decir, usted se merece ser destruido completamente por el juicio de Dios. Pero no lo voy a hacer. Tengo que hacerlo, pero no lo voy a hacer. Obviamente, Él está para la ira, ¿cierto? Entonces, aquí, cuando le está diciendo todo el pueblo de Israel, obviamente se está pensando en ¿qué? En la cruz. Porque nos dice que eso va a quedar olvidado. La única manera en la cual usted llegue al cielo será por medio de Jesús. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Si nosotros fallecemos hoy y nos presentamos delante del juez, el cual es Dios, nos va a exigir el juez una justicia completamente perfecta. Así como lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Podemos presentar una justicia por nosotros perfecta delante de Dios? Entonces, ¿por qué es necesario creer en Jesús? Porque cuando ponemos nuestra fe en Jesús, toda su pureza, por la fe, que es como un cordoncito tan delgadito, tan insignificante, solo por medio de la fe en su justicia, nos es transferida. Y toda nuestra maldad, tanto pasada, presente y futura, ha sido cargada sobre él. Así que si hoy fallezco, voy a estar delante del juez. Y él va a presentar así un montón de cargos contra mí, pero va a decir: pero mi hijo pagó primero. Por la fe, mi hijo pagó lo que tú le dijiste. La fe es como apoyarse, es descansar en algo. Yo no me apoyaría en esto si pensaría que esto se va a desmoronar y volver a caer. Uno se afirma en lo que verdaderamente le da seguridad. Y esa es la fe de Jesús. Nos apoyamos completamente en algo que sabemos que es inamovible. Eso es la fe. Es descansar en algo que usted sabe que no se va a caer. Es apoyarse en algo que sabe que no le va a causar daño. Pero si nos apoyamos y decimos: no, yo al día del juicio voy a ir por las obras buenas que he hecho en la vida, es poner toda nuestra firmeza, es poner toda nuestra confianza en un listón de uno por uno. Ponga todo su peso en un listón de uno por uno. Se le va a quebrar. Siéntese o párese arriba de un listón de uno por uno. Se le va a quebrar el primero. Así todos aquellos que se apoyan en la fe de sus propias justicias van a tener que ser defraudados en aquel día e ir al infierno. Pero aquellos que por medio de su Hijo son salvados, se les dice: no voy a ejecutar el ardor de mi ira, no voy a volver a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Si alguien a nosotros como seres humanos nos hace daño,
¿Qué es lo primero que lo innato que quiere salir en la persona? Hacerle, devolverle el manto. Eso es lo algo innato. No sea alguien me hizo daño y yo lo voy a hacer. Eso es lo justo. Mira. Pero Dios le dice, yo no soy como ustedes. Yo no soy como ustedes. Yo soy Dios. Y soy Dios. Y si yo no voy a tomar, ustedes me están haciendo mucho daño. Pero yo no le voy a devolver lo mismo que ustedes están. Yo les voy a devolver gracia. Yo les voy a devolver un favor inmerecido e inmerecido. Yo les voy a devolver esto en misericordia. Ese es el Dios que ellos servimos. Dice, soy Dios y no hombre. El santo, ¿en medio de qué? En medio de ti. La palabra santidad significa que Él es un Dios único. Él es un Dios incomparable. Él es un Dios que no se parece a ninguno de los que hay en esta tierra. Porque los dioses de la antigüedad, para poder recibir algún tipo de perdón, usted tenía que ofrecer algo. Podrá ver en uno de los ritos que tenían algunos pueblos del Perú, era mandar una niña virgen a que fuera a entregarse a un dios tal, a un cerro lleno de nieve, donde tenía que tirarse por un hoyo y quedar ahí y morir de hipotermia. Nadie debe salvar, ni su papá, ni nada. Eso es lo que, según ellos, ofrecía esos dioses. Pero nuestro Dios incomparable no exige nada. Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo para perdón de nuestros pecados. La justicia perfecta, porque Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, nunca pecó. Nunca cometió ni siquiera un solo pecado. Por eso hablamos de una justicia perfecta. ¿Y por qué hablamos de una muerte sustitutiva? ¿Se acuerdan que a Cristo le pegaron, cierto? ¿Se acuerdan que a Cristo le pusieron una corona de espinas aquí? ¿Se acuerdan que a Cristo le enterraron unos clavos en las manos y lo colgaron en la cruz? ¿Se acuerdan que le colocaron una lanza y la gente se burlaba de él y lo escupía? ¿Por qué se le llama muerte sustitutiva entonces? ¿Quién merecía estar ahí? Nosotros. Tú y yo merecíamos estar ahí por nuestros pecados. Pero dijo Jesús, yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a tomar el lugar de aquellos que pongan su fe en mí. Si tú pones tu fe hoy mismo en Jesús, Él ha sido sustituido. Él te ha sustituido en la cruz y ha pagado todos tus pecados. Solo por fe. Solo por gracia. Eres salvo. Solo por la fe. Por la gracia de Dios. Porque Él es un Dios santo. Porque Él es un Dios que no se parece a ninguno. Pero nunca va a encontrar un Dios que se parezca al de nosotros. Nunca. Porque todos los otros dioses le piden algo a cambio. La fe no se cuenta como salario. La fe es una deuda porque estoy confiando. ¿No? Es como yo tener el fe de apoyarme en esta pared y si me caigo, es culpa mía. ¿Entiendes? Culpa mía. Y si yo puse mi fe y recibo beneficios, es porque me lo merecí. Solamente estoy recibiendo lo que alguien me da. Es como cuando usted va a recibir entienda la gracia como un regalo. Usted no se merece el regalo, yo no me lo merezco. Pero alguien de corazón me lo dio. Así es Dios, con su salvación y su gracia. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira y volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. No entraré en la ciudad, una traducción
traducción más acertada es que no entrará para destruir la ciudad, porque a eso se refiere el contexto. Él no va a entrar a destruir la ciudad, Él la va a proteger, Él va a traer paz sobre ella. Por favor, acompáñenme a Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 7. Miqueas 7, versículo 18. Mire lo que dice Miqueas 7, 18. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esto nos habla de una fidelidad. Dios es fiel a sus promesas, pero Él también es misericordioso, porque Él se deleita en misericordia. Para Él es una alegría tan grande dar misericordia. Así como hay personas que yo sé que dan regalos y lo hacen de corazón, lo hacen porque ellos se alegran al hacer eso. No lo hacen por nada a cambio, sino porque se alegran. Así es Dios, Él se deleita en misericordia. Para Él es una alegría acordarse de la miseria de alguien. Es una alegría. Por eso Él parte diciendo, dice: ¿qué Dios como tú? ¿Hay un Dios que sea como Él? ¿Hay un Dios que sea como Él? ¿Qué Dios como tú? Que perdonas el pecado de este pequeño grupo. Porque eso significa remanente. El remanente es una pequeña fracción de algo. Tú perdonas el remanente de tu heredad. No guardaste para siempre tu amor, porque te deleitas en misericordia. El profeta tenía con claridad una esperanza y decía: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Un Dios de gracia, pero también un Dios de justicia. Un Dios de clemencia, un Dios de misericordia, un Dios de paz, un Dios completamente justísimo. Dice el verso 10: en pos de Jehová caminará, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando del occidente. El occidente estaban todos los enemigos del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios sería esclavizado en aquel lugar. Sería derrotado y sería humillado a causa de su pecado. Y cuando ellos están más mal así, Dios vendría como un león. Y cuando leo un rugi, ¿qué pasa con los que están ahí? Se asustan y salen y corren por sus vidas. Así Dios iría por su pueblo. Iría por su pueblo. Rugiría y sus enemigos correrían. ¿Y cómo regresaría el pueblo? Temblando. Temblando. Amados, si hemos cometido algún pecado, seremos disciplinados. Esa disciplina causará algún tipo de dolor, causará algún tipo de enfermedad, causará algún tipo de algo que provoque angustia en nuestro corazón. Pero Dios, que se deleita en misericordia, rugirá sobre nuestros enemigos y temblando volveremos a Él. Humillados, después de haber sido tan malos con Él, ahora Él lo va a rescatar. Después de haber sido tan despreciativos con su evangelio, ahora Él nos viene a rescatar. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Él no va a estar enojado con nosotros para siempre, porque Él se deleita en misericordia. Verso 11: como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como pan de boca, y les haré habitar en sus casas, dice Jehová. Van a salir de la esclavitud, van a salir de aquel lugar donde yo los llevé para disciplinarlos, van a salir de ahí y van a volver a habitar su tierra. Habitar en la tierra, ¿qué es lo que representa? Es una promesa del pacto. Recuerden, para el pueblo de Israel, si ellos invalidan el pacto, quebran el acuerdo que hicieron con Dios, ellos van a ser sacados de su tierra y toda su prosperidad va a ser disminuida. Pero Dios renueva el pacto y ellos vuelven. Dios renueva el pacto. Por eso que Jeremías 31 dice que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en ese nuevo pacto que haría Él, escribiría la ley en nuestro corazón. Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. ¿Ama usted el nuevo pacto? ¿Ama usted ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo? Ese pacto de gracia que es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Una salvación inquebrantable, una salvación inconmovible. Los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Volverán a lo que yo les prometí. Volverán a la tierra prometida. Volverán al pacto. Así es. Pero mire lo que dice en verso 12 y concluye así. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel por sus hijos. Una mejor traducción y una traducción más certera no dice que Judá aún gobierna con Dios. Dice una traducción Judá anda lejos de Dios. Hay una gran diferencia entre que Judá ande con Dios y Judá ande lejos de Dios. Y la va a ver en varias versiones, va a estar corregida esa parte. Porque el contexto no está hablando de que el pueblo se haya portado bien, ¿cierto? Se haya portado mal. Por eso Israel y Judá. Aquí no vamos a decir el hermano tanto y el hermano tanto, no. Todos nosotros, ¿no? Todo el pueblo. Él es el fiel. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es incomparable. ¿Hay alguien que sea así como Dios? Él es un Dios santo. Humillémonos delante de Dios. Le pido que oremos a nuestro Señor. Clamemos al Dios de nuestra salvación. Y si alguno ha pecado, si alguno aún no ha nacido de nuevo, le suplicaremos a Dios por misericordia. Amado Dios, misericordioso y clemente, tanto para la ira y grande misericordia. Tú eres un Dios de amor, no porque tengas amor, sino porque tú eres amor. Tú eres la expresión máxima de amor. Nosotros somos malos, Señor. Hemos pecado y hemos faltado delante de ti. Como tu pueblo, Señor, hemos muchas veces sido infieles. Hemos tenido que recibir la disciplina del Señor, pero no hemos desmayado. Hemos podido contemplar la hermosura de tu gracia, tu abundante misericordia, tu clemencia sobre nosotros y esta fidelidad inconmovible. Padre, ten misericordia de nosotros. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Lávanos, oh Dios, lávanos de nuestros pecados.
No sabemos cuándo tendremos que partir de esta tierra, pero si partimos queremos estar preparados en la sangre de nuestro Dios. Leemos, Señor, que es tu justicia la que nos permitirá llegar al cielo. No nuestra justicia. Nuestras justicias fuera de Cristo son un trapo inmundo. Nuestra justicia en Cristo es agradable. Por amor de tu nombre, oh Dios, trae restauración. Restáuranos, oh Jehová, restaura. Restaura, Señor, a tu pueblo, te lo ruego, para que podamos, Señor, acudir confiadamente al trono de la gracia para hallar paz para los oportunos, Señor. Te ruego por aquellos hermanos que por distintas dificultades no pudieron asistir hoy. Te rogamos que les bendigas de igual manera. Que tu palabra, Señor, pueda exhortarles a buscar más y más. Te ruego, Señor, tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que tengan una muy buena semana. Amén.